Dominicana, Dios te bendiga. En esta oportunidad te traigo un tema doctrinal importantísimo e interesantísimo y le pondré por título ¿Creyentes o predestinados? Comencemos, pero antes que nada no haré saltos de corte, estoy grabando desde la laptop, así que por favor trata de mantener el interés en el video que quizás sea un poquito extenso. Iniciemos. Los calvinistas o reformados dicen en resumidas cuentas que Jesús no murió por toda la humanidad, sino solamente por los predestinados, por un grupo de personas escogidas desde antes de la fundación del mundo para salvación. Para argumentar esto, ellos se fundamentan en 2 puntos tulip, son 5 puntos, pero vamos a hablar de 2 puntos tulip. Uno se denomina depravación total, y estoy de acuerdo. El hombre natural, como nosotros, antes de Cristo, o sea, antes de estar en Cristo Jesús, estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. En la Biblia, la muerte significa separación, es decir, el hombre natural está espiritualmente separado, desconectado de Dios. Bien, y como la fe es un don de Dios, y así lo pueden buscar en las Sagradas Escrituras, el hombre natural no puede tener la fe, es imposible, y en eso yo estoy muy de acuerdo con Juan Calvino. La fe es como una aplicación que se descarga luego del nuevo nacimiento, luego de que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador en nuestros corazones. Entonces vienen los dones del Espíritu, como el amor y como la fe. Bien, y esto está muy claro en las Sagradas Escrituras y tanto pentecostales como calvinistas lo aceptan. ¿Dónde está el error de los calvinistas? Primero, Dios es un caballero y no obliga a nadie. El segundo punto tulip, que se los debo, no se los expliqué, más o menos se denomina, primero, antes que todo, se denomina como la gracia irresistible. Y más o menos consiste en lo siguiente, en que Dios a ese grupo de escogidos los obliga a que acepten a Cristo, a que crean el anuncio del Evangelio, porque como son pecadores, no tienen la capacidad de tener la fe, y Dios tiene que prepararlos de una forma que la Biblia no describe, para que ellos puedan reconectarse con el Espíritu Santo. O sea, ellos no pactan con Dios. Ellos dicen algo rarísimo, que la Trinidad pacta con la Trinidad y no que el hombre pacta con Dios. Pero por supuesto, la Biblia es clara al decir que el nuevo pacto es entre Dios y los hombres, pero no profundicemos tanto. Entonces, la gracia irresistible, en ese punto tulip no estoy de acuerdo. Dios no obliga a nadie. Dios no hace acepción de personas, pero les voy a explicar el por qué. Bien, sucede que el hombre natural no puede tener la fe, como ya les mencioné, es un don del Espíritu Santo. Pero el hombre natural sí puede y debe creer para aceptar el anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento en ningún lugar nos dice, hasta donde yo recuerdo, que necesitamos tener la fe para ser salvos. Pero sí existen decenas de textos bíblicos que nos dicen que es necesario creer para ser salvos. Comenzando por Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tengo otras citas bíblicas, son decenas, pero solamente les voy a citar Hechos 16:31, además de Juan 3:16. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. O Felipe le preguntó al etíope, ¿crees? Sí, ¿qué impide que sea bautizado? A Cornelio también, ¿crees? O sea, son decenas y decenas de versículos que nos indican y nos afirman que necesitamos creer. Creer no es tener fe, creer es dar por válida, por buena y válida, una promesa. Por ejemplo, un amigo te ofrece un empleo, estás desempleado y tú le crees. La fe es algo diferente. La fe es tener la convicción y la certeza. Es como que tú lo tienes en la mano y tú estás seguro que está ahí. Pero cuando el amigo te ofrece el empleo, tú no estás seguro. Tú solo estás positivo al respecto porque creíste a la palabra de tu amigo. Ojalá y pueda transmitirles la idea. La fe no es creer. Creer no es la fe. La fe es certeza y convicción, es un don del Espíritu Santo. Creer es una actitud que el ser humano natural, pecador, asume cuando se le es anunciado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Cuando el hombre natural cree al anuncio de nuestro Señor Jesucristo, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sucede lo que dice en Apocalipsis 3:20, abre la puerta de su corazón y el Espíritu Santo pasa a morar con él, reconectándolo espiritualmente con el Padre Celestial. Y en esto consiste el nuevo nacimiento, que es en espíritu y en verdad. ¿Me van siguiendo? Perfecto. Veamos qué dicen algunos versículos sobre la fe, y ustedes lo conocen muy bien. Hebreos 11, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tú crees, tú no tienes convicción de nada, tú no estás seguro de nada, ni tienes la certeza de nada. Tú solamente estás positivo esperando algo, como el ejemplo que les mencioné del amigo que les ofreció un empleo. Hay un versículo, si mal no recuerdo, Efesios capítulo 1, verso 13, que resume todo lo que yo les estoy diciendo. Búsquenlo en sus Biblias, que dice que a los que creen o los que creyeron y luego son sellados con el Espíritu Santo. Pero primero es necesario creer, primero es necesario que el hombre pecador le abra la puerta a Jesucristo. Y sí, la salvación es gratis. El hombre no tiene que poner un granito de arena para su salvación, porque es don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Pero como todo regalo debe de ser aceptado. Y en este caso, ¿cómo tú lo aceptas? Creyendo al anuncio del Evangelio. Otra cosa. Pablo habla de los predestinados. Pero pueden buscar en sus Biblias que en todos los textos bíblicos donde Pablo habla de los predestinados, en el contexto habla del pueblo gentil, que no era pueblo. Israel es el pueblo, el olivo natural. Pero los gentiles, que no éramos pueblo en la promesa hecha a Abraham, fuimos predestinados para ser pueblo. Cuando el apóstol Pablo habla de predestinado, no habla de Juan, no habla de Pedro, no habla de Julio, habla de nosotros los gentiles. Un calvinista me dirá, sí, pero Pablo en Efesios 1:4 habla de los elegidos, de los escogidos. De nuevo, el contexto habla de los predestinados. O también me dirían, Pedro habla de los elegidos, de los escogidos. En esto, Pedro lo dice en un contexto diferente, porque no es la misma teología paulina. Si seguimos leyendo en Primera de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, no recuerdo, cuando habla de los escogidos, luego habla de la presciencia de Dios. Es decir, Dios sabía quiénes iban a aceptar, quiénes iban a creer el anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínese que en un pasillo hay 20 personas hambrientas y usted tiene 20 platos de comida. Pero usted sabe que 10 de ellos son muy orgullosos y no van a aceptar la comida. Sin embargo, el ofrecimiento es para todos. Usted tiene 20 platos para cada una de esas 20 personas. Pero usted sabe que solo 10 lo van a aceptar y que los otros 10 van a morir de inanición. ¿Me puedes copiar la idea? Es lo mismo que la presencia de Dios. El sacrificio de Cristo es universal. Dice la Biblia, en 1 de Timoteo 4:10, que Dios es salvador de todos los hombres, principalmente de los que creen. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, repito. Es decir, el sacrificio en la cruz, la sangre derramada en la cruz, es un regalo universal para todos los hombres. Porque la Biblia es clara, Dios no quiere que el impío perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Lo dice tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y si Dios nos creó a un grupo, o creó a un grupo para perdición, entonces era su voluntad que ese grupo se perdiera. Pero la Biblia dice lo contrario, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para no llegar a los 10 minutos, sé que el video ya va un poquito extenso, voy a concluir. Espero haberles transmitido la idea con claridad y aunque no lo crean, este video es importantísimo. Y si tienes un amigo reformado calvinista, compártelo con él. Perdona los errores, improvisé, solamente tengo escritos en el celular algunos de los textos bíblicos. Así que disculpa las interrupciones y los errores. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes y hasta la próxima.